Pero en el auge, allá en el lejano 2012, con el auge de One Direction, de Justin Bieber, de los Jonas Brothers, muchas morritas empezaron a escribir sus propias historias con ellos como personajes, en donde Harry Styles se enamoraba de ti, te veía en un concierto, en lo que tú leías Orgullo y Prejuicio. Y haz de cuenta que en estos fanfics, porque son fanfics, fanfics ajá. de Wattpad, o sea, el personaje principal pues era una rayita. Bienvenidos sean al podcast 2020, porque tener 20 años en este mundo tan horrible es toda una experiencia. Comenzamos. Winning. ¡Hey tú! ¿Te sientes solo por la vida? ¿Sientes que nada tiene sentido? Esta es una etapa en la que dices, vaya, se supone que a esta edad ya tendría que tener todo resuelto, pero ¿nada está funcionando? Pues no busques más, porque aquí está el podcast donde vas a escuchar a otras personas hablar de lo mismo, para que te sientas menos solo. El día de hoy está con nosotros mi queridísima amiga Gabriela, así es. Hoy no vino Troy, pero está ella. El día de hoy vamos a hablar acerca de temas muy importantes de esta edad. Creo que aplican también para cualquier otra edad, porque en TikTok vi que me comentaron personas de 30 años diciéndome, tengo 30 y tantos y me siento igual. Aunque este podcast está enfocado en personas de 20 años, creo que son temas y se tocan temas que pueden afectarnos a cualquier edad. Entonces, pues bienvenidos sean. Empezando con este podcast, tenemos un pequeño juego que se llama ¿Qué preferirías? Pero antes de comenzar, me gustaría que te presentaras ante las personas que nos estén escuchando. Cuéntanos, Gabriela, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? Pues tengo 26 años y estudié traducción en la Universidad Intercontinental y actualmente soy traductora financiera. Ok. A pesar de todo, creo que, a pesar de que no suena tan extraño más bien, creo que no es una carrera tan común. Y, por ejemplo, yo la verdad, o sea, de los invitados que hemos tenido aquí, por ejemplo, Liz es psicóloga, Holguín es filósofo. Que también es una carrera poco común. Sí, bueno, ¿filósofo? Sí. Bueno, o sea, sí es poco común, pero es algo que, o sea, es más común que escuchar que alguien estudia traducción. O simplemente la agregaron recientemente a la UNAM, Sí. ¿no? Y aparte todavía es de esas carreras como cine que es de acceso indirecto. Entonces, por ejemplo, hemos tenido esa gente, Fer, la invitada anterior, que es comunicóloga, pero creo que es la primera vez que tenemos a alguien que sale un poco fuera de las normas, que es alguien que decidió estudiar traducción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para comenzar con esto, comenzamos con el ¿qué preferirías? Y esta vez es, ¿qué prefieres? Voy a tratar de hacerlo como si fuera cuentacuentos. ¿Qué prefieres? ¿Perder amigos con los que ya no compartes intereses y están en distintas etapas de su vida? ¿O conservar esas amistades y sentirte desconectada del grupo? Muy personal. Yo creo que sí, a lo mejor, tal vez no perder, pero sí alejarse de esas amistades con las que ya no compartes tanto, porque ya viví lo que es sentirse como fuera de un grupo y sí es muy difícil y sí te afecta. Creo que es un tema que muchas personas a esta edad, a cualquier edad, pero creo que es cuando empieza en esta edad, que son cosas que se empiezan a dar. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante para que se mantengan al pendiente, estén al aire de la programación. Pero ahorita me gustaría hablar acerca de una experiencia que viviste, porque parte de lo que fue tu carrera te brindó una oportunidad. Eso, tu familia, el privilegio, como siempre. No, pero, o sea, sí, en parte tus condiciones de vida y tu mismo esfuerzo también, porque eso nunca hay que demeritarlo, pero en la universidad tú te fuiste de intercambio. Sí, un semestre a Bélgica. A Bélgica. Bueno, ese es un país que no escucho no mucho que la gente vaya por allá. Sí, estuvo chido. Por ejemplo, ¿cómo se presenta esta oportunidad? ¿Cuántos años tenías? ¿Y cómo es que dices, voy a agarrar esta oportunidad? Pues la verdad como que irme de intercambio había sido como un sueño que tenía desde muy chiquita. Uh-huh. Y cuando entré a la universidad vi que estaban como estas posibilidades
Y me puse a investigar como qué se necesitaba, o sea, cuánto necesitaba de promedio, qué papeles tenía que meter, en qué semestre tenía que meterlo, porque eso también es muy importante. Ujú. Y empecé como a planearlo y cuando entré al semestre que fue en cuarto o quinto semestre de mi carrera, me puse a investigar, metí mis papeles, cumplía con el promedio y empecé como todo el trámite. Que cabe, o sea, empecé el trámite en mi universidad, pero también era entrar a concurso para ser seleccionada en la universidad en Bélgica. Ujú. Entonces como que fueron paulatinos, me metí a clases de francés para hacer mi certificado porque me lo pedían, tuve que sacar mi pasaporte por primera vez, tuve que sacar una visa por primera vez. ¿En Bélgica piden visa? Para estudiar sí. Ah, Sí, fíjate. para estudiar sí porque pues como que sobrepasas un poco el límite del tiempo de, ajá, y aparte pues sí tienen que ver en qué universidad estás, dónde vas a vivir, Mm. cómo te vas a mantener allá como para que no te quedes. ¿Y cuándo te regresas? Que es lo más importante. Sí, sí. Y entonces sí fue como, fueron muchos trámites de adulta Ujú. que yo me sentía muy adulta chiquita en ese momento porque todos esos trámites los hice a los 19 años Ujú. y me fui justo, tenía poco de haber cumplido 20 años cuando me fui. Y está muy cabrón porque ya es cuando empiezas ahora sí, o sea, como dices, a hacer trámites tú sola, ya Sí, empiezas a ver la vida y es donde dices, mamá, sí, y dices, mami, sí. Sí, es yo, como, ¿me da una visa con todo, por favor? yo que fui a sacar mi firma el viernes, güey, llegué y fue como de, aquí están mis papeles. Ayuda. No, o sea, y cada vez que haces un trámite, pues sí te sientes pues solo y yo me imagino que enfrentarte a esta posibilidad de estar en otro país también sola, Sí. pues fue como pues aventarte un paso muy grande, pero también entender que, y creo que se nota mucho en todo lo que hablas acerca del proceso, ¿no? O sea, como Ujú. tomar clases de francés, o sea, sacar visa, sacar pasaporte, todo eso son cosas que cuestan dinero, Sí, ¿no? sí, claro. Y son cosas que cuestan esfuerzo, cuestan dinero y que obviamente hay que tener, o sea, tener en mente que hay un apoyo detrás por parte de, en este caso fue tu familia, ¿no? Sí, sí, porque por decir en mi escuela no nos daban como becas de intercambio, Ujú, entonces todos los gastos los cubrió mi papá, que como que eh, él tramitó un como crédito estudiantil ujú. que me ayudó a irme de intercambio. Y aparte yo me metí a trabajar, entonces en ese momento también como que yo dije, ok, no puedo aportar mucho, pero Ahí va. ahí va No. mis 1,000 pesos para la visa. Por ejemplo, en este caso, yo en la carrera tuve la oportunidad también, o sea, también era parte de un sueño, o sea, yo había checado en este caso irme a Argentina. La UAM, soy estudiante de la UAM Xochimilco, la UAM sí da becas, o sea, por ejemplo, Ujú. ese es un punto a favor. La escuela Sí. sí da becas, hay veces que incluso recibes apoyo por parte de la universidad ya estando allá, Ujú. por ser una universidad pública, Sí. pero habían otros temas que al menos a mí me hicieron desistir como de este chance, ¿no? O sea, a mí me tocó decidirlo a mis 25 años, 25 años, ¿no? Y yo ya estaba grande y yo ya dije, güey, ya no puedo perder tiempo, Sí. ¿no? O sea, tengo que trabajar, o sea, y no puedo ya como, o sea, echar como todo para atrás. Y aparte en ese momento me acuerdo que el trámite era demasiado inmediato y yo no tenía el pasaporte, está carísimo sacar esa madre. Sí. Sí, es muy cara. Es bastante dinero. Y aún así, yo creo que sigo pensando lo que si alguien allá afuera tiene la oportunidad de irse, Sí. que se vaya. Sí, o sea, la verdad sí fue muy. Sí es. O sea, sí está muy cabrón enfrentarte tú solo a la vida en otro país. Sobre Sí. todo cuando no hablas tanto a lo mejor el idioma del país. Porque es otra cultura diferente. Pero yo siento que te conoces mucho a ti mismo. Ujú. Y entonces sí es una experiencia que digo, sí háganla. O sea, si tienen la posibilidad, más con becas, Ajá. la verdad sí háganla. Sí, sí, Porque sí. sí, sí es muy chido, la verdad.
Sí, o sea, yo sí pienso o sea, si estás empezando a entrar a tus 20, bueno, tienes 18, 19, te vas quedando en la universidad, o sea, yo sí recomendaría, por ejemplo, empezar a checar qué necesitas, qué promedio te piden, qué tanto requieres y tal vez, por ejemplo, si en este caso no cuentas con toda la posibilidad económica o recibir el apoyo de parte de tu familia, Ujú. pues empezar como a trabajar y ahorrar. Y creo que haciendo un sacrificio mucho mayor es algo que puedes alcanzar y que sí te puede aportar mucho a ti como persona, ¿no? O sea, Sí, la verdad sí. sí creo que es algo, o sea, como dices, o sea, te conoces, o sea, y por ejemplo, ¿qué experiencias te tocaron vivir estando allá que dijiste, no esperaba enfrentarme a esto? Pues creo que también fue mucho, pues el estar como completamente sola. O sea, el hecho de decir, ok, a partir de este momento, yo tengo que hacerme responsable de todo, todo, todo. O sea, limpiar mi casa, bueno, mi cuarto, Ujú. incluso conocer gente, ¿sabes? O sea, porque yo me fui sin conocer a nadie y yo me fui sola. Entonces, el hecho incluso hasta de buscar una casa, Ujú. tuve que buscar casa desde aquí. Entonces me fui como pidiendo que no me estafaran. Así. Sí, yo así de, por favor que no me estafen, por favor que sí exista la casa donde me voy a quedar. Y todo, ¿no? O sea, es el hecho, me perdí varias veces en la ciudad al principio y sí, o sea, sí le marcaba a mi mamá así de, me perdí. Y tu, Entonces, y tu ajá, mamá, chido, ¿y yo qué hago? ajá, así de, ok, vete con cuidado. Yo desde acá, ¿qué o qué Ajá. pedo? Y sí fue algo que, o sea, sí, como esta parte de a los 20 Ujú, empezar a resolver todo por ti misma, ujú. sí dices, wow, ok, sí es un gran salto, ¿no? O sea, Sí, está muy bonito aparte, ¿no? sí es muy bonito, o sea, porque aprendes, o sea, también esto te da mucha autonomía en cuanto a las decisiones, Ujú. como de, quiero comprar esto en el súper, ¿me alcanza? Y de, ok, me quiero ir de fiesta. O sea, bueno, me voy a ir de fiesta, pero yo me tengo que hacer responsable de pararme a la escuela mañana Y de llegar a tu casa, y de ¿no? llegar a mi casa Y y de decir, no, cerrarla bien y de, o sea, cosas así que no dices voy a como, tomar wow. tanto porque tal vez no quiero que me dé cruda Sí, o sea, ya no es como exacto. de no quiero que mis papás me vean peda, o sea, ya es Sí, más no. como no puedo. Sí, exacto. No, no me alcanza. Y por ejemplo, esta experiencia en general, ¿cómo crees que afectó al que crecieras como persona? O sea, Sí. ahora, después, o sea, viviste eso y yo creo que, o sea, por todo lo que dices, creo que vivir como estas experiencias o estas situaciones hacen que uno madure Sí. muchísimo. ¿Crees que eso influyó como para ti, o sea, como persona, decir, pues, que te cayera el 20 o... Sí, o sea, creo que sí me ayudó mucho a que me cayera el 20 como de, ok, o sea, sí puedo ser una persona muy autónoma. Ujú, Digo, mis papás no me mandaban dinero, pero muy autónoma en cuanto a administrarme, ujú. en cuanto a llevar como mi casita chiquita, o sea, Sí, mi casita, y incluso en el hecho de decir como, puedo hacer planes yo sola. O sea, no pasa nada si nadie me puede acompañar. Yo puedo irme y hacer planes sola y también está chido, o sea, está ujú, chido sí tener amigos y esto, pero está chido sentirte cómoda estando sola. sí. Ahorita que estamos hablando de esto, la verdad es que lo siento muy identificado porque tal vez no muchas personas tengan esa posibilidad de irse a intercambio, tal vez una sí, pero también creo que esto se escucha mucho y se tiene que ver mucho con un grupo específico de personas que son los foráneos. Sí, ¿No? O sea, que es como aventarse toda esa experiencia y que son morritos, o sea, bien morritos de 18 sí, años, güey, claro. llegando a ciudades que no conocen, estados que no conocen, y a pesar de que se hable el mismo idioma, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que son de Guerrero y están aquí estudiando en la universidad
Y es como, a ver, o sea, pues rífate, ¿no? O sea, y los vi, y los ves como ahorita que dices, ¿no? Y es que mis papás me mandan dinero, ¿no? Y todos ellos también, ¿no? O sea, es gente Sí, que pues, les mandan su dinero y tienen que administrarlo. Y hay veces que me dicen, güey, estoy cortísimo y no tengo, ya sí, me volé claro. todo y estoy viviendo con esto ahorita. Sí, Y ya no le quieres pedir a tus papás porque te da hasta pena, ¿no? sí, o sea, por decir, yo allá me metí a trabajar Ujú. porque dije, no, o sea, no, no les puedo estar pidiendo tanto dinero tampoco, o sea, porque sí, pues yo sabía también que justo no había como una beca o algo que nos estuviera amortiguando el gasto Sí, y yo allá me metí a trabajar para, pues también para poder conocer otros lugares y eso, sí. que dije, no quiero pedirles dinero, quiero yo sostenerlo, o Sí, sea, porque aparte, o sea, sí dejamos en claro, ¿no? O sea, que requieres partir de un lugar de privilegio, ujú, pero aún así, o sea, hay de niveles de privilegio a sí, niveles de claro, privilegio, ¿no? O sí, sea, sí fue como de, sí, rífate, sí, vete, pero como dices, tu papá pidió un préstamo, no podías como de extender la manita y decirles, ay, denme sí, más dinero. sí, no, Quiero- Así de, ay, por favor, sí, así como, oye, quiero ir a Londres. quieren, ajá, no, o sea, incluso yo les dije a mis papás como antes de irme como, si me tengo que morir de hambre para viajar, lo voy a hacer. Y sí, o sea, sí escatimaba en eso. Porque yo decía como, bueno, ahorita hay como otros intereses, no quiero que estén gastando de más. Ujú. Y pues creo que justo también, o sea, esa parte de yo decir como, me voy a meter a trabajar, también te hace madurar mucho. Sí. Sí, o sea, sí te hace madurar mucho porque es, ok, o sea, estoy cansada de la escuela, de la fiesta y todo, pero me tengo que ir a trabajar. Y por ejemplo, ¿de qué chambea una mexicana en Bélgica a los 20 años? Bueno, o sea, lo que pasa es que para yo poder trabajar de forma legal, espero que la embajada no vea esto, es, No creo. eh, o sea, tenía que pedir un permiso estudiantil que tardaba mucho, o sea, yo me fui 6 meses Sí, o y sea, el no tiene. permiso tardaba 2. Ajá. Y Que te lo entonces, dieran. sí, entonces fue como de no. Y una amiga buscó trabajo en una cafetería cerca de donde vivíamos Ajá. y ella como que me conectó con el dueño de la cafetería y literal yo iba en las noches a trapear y limpiar los baños de No. la cafetería y esa misma amiga se metió de niñera y como que yo la cubría los días que no podía ir Te ayudaba y me ayudó a, con algo. sí, o sea, me ayudaba con dinero y eso, y pues ya como que nos amortiguábamos también más los gastos, pero sí, fue de eso. ¿Y cómo es hacer amistades en otro país? O sea, porque me acuerdo que me llegaste a contar que conviviste con gente de todo el mundo. O sea, no nada más era Sí, como gente de Bélgica. O sea, había, creo que colombianos y sí, así, ¿no? lo que pasa es que justo como que hay programas en donde reciben y como que acogen a todos los... Mi amiga la Ups, más mi amiga la más traductora. corte. O sea, como que reciben a todos los estudiantes de intercambio, porque allá les llaman Erasmus. Ujú. O sea, seas de Europa, seas de otro país, eres Erasmus. Y hacen programas en donde conoces gente de otros países, de todos los que están como llegando de intercambio, o Ujú. sea, un semestre, un año, y empiezan a hacer como actividades y viajes en donde empiezas a conocer a la misma gente y luego te das cuenta que a veces esos mismos Erasmus están en tus clases, Mm. Ajá. ¿no? En mi caso fue un poco difícil porque justo como que mi carrera no era tan común tampoco, aunque allá sin duda está un poco más como conocida, porque en Bélgica se hablan tres idiomas, Francés, inglés y... francés, neerlandés y alemán. Ah, no, o sea, Ujú. en inglés, o sea, inglés no es... Pues la gente... sí. No, como digo en español, pero pensé que el inglés sí, o sea, pensé que se hablaba No, más. pues, o sea, es como aquí la gente como que es su segundo o tercer idioma, Ajá. pero en las escuelas normalmente te enseñan neerlandés y francés. Ay, entonces, ¿te aventaste todo en francés? ¿Tú? Sí, sí. O No. sea, las clases y eso eran en francés. ¿No había cosas que se te perdían así? O sea, que decías, no escuché, no entendí nada de lo que acabas de Sí, decir. sí pasaba, pero lo más raro fue tomar clases de inglés en francés.
Eso fue muy extraño. O sea, sí era como, ¿cómo? Pero bueno, o sea, ahorita que dices eso, digo, mucha gente creo que se limita porque dice, no, es que no hablo por completo el idioma, ¿no? O sea, Ujú. muchas veces incluso pasa con el inglés, ¿no? Hay gente que habla el inglés a cierto nivel y sienten que necesitan más o así. Ujú. Entonces tú sí dices, lánzate, o sea, ve Pues sí, allá. o sea, sí, lánzate, porque normalmente sí te piden como un cierto nivel para que la universidad te reciba. Ujú. Pero la verdad es que no hay nada como enfrentarse a la vida real, o sea, a Sí, la ya no. gente que ya habla como fuera de un contexto escolar, el idioma, porque cambia mucho. Y no, y la gente no es como, ay, te voy a hablar lento. No, es como, Me vale verga. sí, sí, es como, entiéndeme. ¿No, no que estás tonto? Sí, entonces sí te, sí te obligas a hablarlo y eso la verdad sí te ayuda mucho a subir de nivel también. Y aparte, justo como hay muchos estudiantes internacionales, es muy poco común que te encuentres con gente que habla tu idioma, Ujú. ¿no? O sea, pues hay gente de China, de Colombia, que es con los que más convivíamos, tengo una amiga de Eslovaquia, de Italia, de España, que también era como Sí, sí, sí. más común, o sea, que nos habláramos en el mismo idioma y aún así no nos entendíamos. Sí. Pero, pues sí, o sea, sí, Y sí te obligas. en todo tu proceso como de escoger una carrera, ¿qué te hizo decir traducción? O sea, quiero estudiar traducción. O sea, ¿qué te llevó a tomar A esa decisión? decidir Porque yo no eso. lo... O sea, la verdad eres la única persona que conozco que Ujú, estudió eso, que se dedica a eso. ujú. O sea, ¿por qué traducción? Pues lo que pasa es que desde niña estudié inglés Ujú, y como que cuando ya íbamos a salir de la secundaria, encontré una prepa que tenía la carrera técnica en interpretación y traducción. Y me llamó la atención porque los idiomas como que sí me llama mucho la atención ujú. conocer otros idiomas, hablar otros idiomas. Estuve ahí como un año, no me gustó La prepa. la prepa. Me salí y cuando empecé a buscar universidades y carreras, yo iba a estudiar administración de empresas turísticas. Ujú. Y cuando fui a la WIC, justo fue donde vi como el folleto de traducción. Y dijiste, Y dije, y leí el plan de estudios y dije, me gusta más ese. ¿y qué tan cierto es? Bueno, mis fuentes me informan. ¿Qué tan cierto es que el hecho de leer fanfics o libros aportó Wattpad. de Wattpad? ¿Qué tanto peso tuvo Wattpad en tu En mi decisión de decisión. qué carrera? Los fanfics de One Direction me inspiraron. Me llevaron por el camino correcto. Sí, exacto. Gracias, fanfics. Pues lo que pasa es que mi carrera es de mucho leer. O sea, Ajá. si no te gusta, bueno, creo que todas, pero en mi carrera sí nos la pasamos leyendo. Entonces, si no te gusta leer, no vas a disfrutar la carrera. Y la verdad, justo leer era como un hobby que tenía desde niña. Y dije, no me pesa leer, o sea, Sí, me gusta. me gusta mucho leer, me gustan mucho los idiomas, lo voy a combinar. Huevos. Y Wattpad llega a tu vida. sí, Wattpad llega a mi vida, dije, está chido traducir esto. Más gente tiene que leer este romance entre Harry Styles y Y Rayita. Rayita, la Rayi sabe cosas. Y justo ahí fue donde dije, sí me gusta. Y aparte, lo padre de mi carrera es que te deja conocer de muchas cosas. Sí, O sea, traduciendo aprendes de muchos temas muy diferentes. sí. O sea, por ejemplo, ahorita hablamos acerca como Wattpad, ¿no? O sea, Ujú. y yo creo que, bueno, para empezar hablando de Wattpad, o sea, yo la verdad estoy sorprendido de la cantidad de mujeres que conozco hoy en día que estaban bien metidas en Wattpad Por supuesto. como si fuera un vicio, güey. Sí, Pero era. durísimo. Es que es una plataforma como donde tú puedes subir como tus propias historias en formas de libros. O sea, es como una plataforma para tú autopublicar tus historias. Ajá. Pero en el auge, allá en el lejano 2012, con el auge de One Direction, de Justin Bieber, de los Jonas Brothers, muchas morritas empezaron a escribir sus propias historias con ellos como personajes, en donde Harry Styles se enamoraba de ti, te veía en un concierto, en lo que tú leías Orgullo y Prejuicio. Y haz de cuenta que en estos
fanfics, porque son fanfics, ajá. de Wattpad. O sea, el personaje principal, pues era una rayita. Porque Sí. era, tú escribe tu nombre. Exacto, o sea, era como, se le empezó a llamar rayita porque justo en la historia dejaban una rayita para que tú en tu mente le pusieras tu nombre. Y Ajá. entonces se empezó a quedar como Rayita. Y Rayita se vestía súper cool y Rayita Era la chica única y diferente. única y diferente, que no escuchaba One Direction y su mamá la vendía a One Direction. Pero está muy cagado, güey, porque, o sea, Es toda una cultura. Sí, y aparte conforme, o sea, yo fui como enterándome de esto, descubrí que más y más, o sea, mujeres a mi alrededor, o sea, de las que, o sea, que tú no sabes, o sea, eran muy fanáticas de Wattpad. Y Sí. para ellas, o sea, yo he visto o he escuchado y me han contado que, por ejemplo, para muchas de ellas, Wattpad fue también fue como su, ¿cómo decirlo? Fue lo que les llevó a esta etapa de descubrimiento sexual. Sí. O sea, porque ahí fue donde empezaron como a leer de esto y fue donde como que les empezó a picar Es la que, curiosidad. sí, exacto. Porque aparte había historias bien random, güey. O sea, había unas historias en las que Harry Styles y Louis Re- Tomlinson, creo. Ajá, ¿o quién? ¿Se peleaban por Rayita? No, cuando andaban juntos ya también. Sí, o sea, también había como esta onda como homoerótica. ¿Sí? Sí, y aparte, o sea, como que lo que hizo que Wattpad explotara era que no solo era One Direction, o sea, era de que, ay, con el güey de BTS que me encanta. Bueno, es que con ahorita los ajá, coreanos se apropiaron por completo de Wattpad, güey. sí, y, me encanta Crepúsculo. Y Ajá. entonces yo soy, o sea, yo no existe Bella, sino es Rayita y Edward y Jacob se pelean por mí, o con los Juegos del Hambre, o Ujú. sea, Sí, justo. fue como así el megaboom. Sí. Y Y sí eran como muy, no sé, o sea, sí había historias como muy subidas de tono. subidas de tono para adolescentes. Sí, o sea, tal vez, o sea, yo creo que, o sea, tus papás tal vez, o sea, de las morrillas, o sea, por No, esas sí se épocas. asustarían. ¿Sí qué? Sí se asustarían, así como, ¿estás Sí. leyendo eso a los 15? Sí, o sea, creo que, o sea, como que siempre estaban al pendiente, ¿no? De, que mi hijo no vea porno, ¿no? Y también leyendo, y tú así de, qué intelectual es mi hija, está leyendo. Y así como, ¿qué está leyendo? El fanfic de One Direction. Sí, donde- o 50 sombras de Grey, pero make it One Direction. Y rayita. Y Rayita. Sí, güey, o sea, para mí sí fue un shock muy grande, o sea, como Sí. descubrir todo eso. Pero bueno, regresando a este pedo de los traductores, o sea, yo la verdad estoy muy agradecido. Es una profesión que admiro, respeto mucho, porque soy un fan muy grande de cómics, de series, de películas De anime. y de anime, justamente. Y los traductores, güey, o sea, hay gente allá afuera que se dedica a traducir y que, o sea, son unos cabrones, güey, porque no les pagan, no cobran Sí. y lo hacen por puro pinche amor al arte, güey. Sí, pues por amor al material que están traduciendo, o Ajá. sea, sí, y normalmente es gente que lo hace como de forma empírica, o sea, no No estudiaron, sino lo hacen basándose en lo que conocen de ese material y eso, Ajá. sí. Es toda una discusión entre traductores, los fansubs. Sí, sí, o sea, es sí, muy sí, polémico. sí he sabido, porque también han pasado cosas como, por ejemplo, que Netflix se los robó. Netflix se los robó, güey. Ujú. O sea, Netflix se robó Los fansubs. los fansubs de anime o de series para hacer los suyos y no pagarle a traductores. Ajá. O sea, y la verdad es que sí es un gran esfuerzo, pero justo a veces no tienen conocimientos de cómo redactar, cómo, o sea, ortografía, Sí. o ponen notas en los subtítulos y eso no se hace tanto. Pero- Y Netflix literalmente se los robó. Sí, o sea, y la verdad es que yo en lo personal, si tú ahí afuera estás escuchando este podcast por alguna razón y eres de los que traduce anime o manga, güey, te amo, te debo un chingo, güey, o sea, gracias a ti, o sea, neta, yo sí, hay un lugar en el cielo Para los fans. para ti, güey. Sí, los amo. ¿Estudian los amo. traducción? Sí, o sea, y la verdad creo que es algo, o sea, muy común, porque si tú alguna vez has visto una película ilegal o anime o manga, cualquier cosa,
te das cuenta y topas la importancia de la traducción, ¿no? Y el hecho Sí, de que conozca, o sea, y conocerte a ti y ver que es toda una carrera y es todo un sí, mundo y pues está muy bonito. sí. Y es que, por decir, a mí también me empezó a llamar como la atención traducción, porque me pasó algo similar con los fansubs, pero Ajá. con libros. O sea, eran libros que me gustaban en ese momento, como de romance adolescente, que se publicaban en inglés y tardaban hasta 3 4 años en llegar en español. Sí. Y justo como los traductores voluntarios, Ajá. eran quienes a los 2 días ya los tenían en español. Sí, güey, o sea, porque aparte Sí, esos güeyes, o sea, y antes antes de Google Translator y a veces, y antes de las IAs ahorita, ¿no? O sea, era gente que esperaba que saliera el material, pues es como el anime, güey, o sea, hablándole a mi productor, Alessandro, o sea, nosotros veíamos Naruto y salía y a las horas ya, bueno, Isabel también, salía y a las horas ya estaba, o sea, yo lo tenía subtitulado. Y la sí, gente que hacía eso eran voluntarios. voluntarios, era gente que se aventaba toda esa chamba, o sea, así de que salía y decían, tengo que traducirlo para Sí, compartirlo. Y yo creo, la neta, admiro mucho, muchísimo el trabajo de los traductores. O sea, creo que es muy importante, o sea, o sea, agradezco mucho el esfuerzo de la gente que lo hace de manera voluntaria, ujú, pero también de la gente que se dedica a eso. O sea, creo que tiene un trasfondo muy bonito y muy cabrón, o sea, muy de admirarse el hecho de traducir libros, de traducir películas, porque es cuando haces que el conocimiento, la cultura, sea, ¿cómo decirlo? Sea más democrática. No, 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 tiene otra palabra. como Eh, divulgar la... ajá, ajá, o sea, como Ujú, más para todos. O sea, ujú, el hecho de traducir algo hace que sea para todos, sí, ¿sabes? O sea, y que ya no sea tan elitista. O sea, porque, por ejemplo, o sea, cuando se tradujo la Biblia, ¿no? O sea, eso creo que es algo de lo que siempre se habla, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, cabrón, sí, claro. ¿no? Y está muy bonito. Sí, no, y, o sea, como dices, o sea, como que eso hace que se democratice el Ajá. conocimiento y que tengamos acceso incluso a tecnologías, a simplemente los libros que leemos todos en la universidad. Mm. La mayoría no están escritos en español, vienen de otros idiomas y llegan a nosotros en español Sí, para que los entendamos. Que también es una responsabilidad muy grande porque tú como traductor sí tienes que decir, ¿quién va a leer esto? ¿Qué sí, tanto le puedo cambiar? ¿Qué tanto no le puedo cambiar para que me entiendan? sí, Porque vienen de culturas diferentes. sí. Entonces sí es una responsabilidad muy grande que luego no nos reconocen. O sea, por ejemplo, con la película La Llegada, Ujú, o sea, creo que está muy interesante porque yo ahí fue donde, o sea, tal vez no es un traductor, es una lingüista, ujú. pero se habla acerca de lo que es hablar otro idioma y de lo que tiene que ver. Y yo una vez recuerdo que escuché que para hablar bien inglés, alguien me dijo, tienes que pensar En como inglés. en inglés y aparte como ellos. Ujú. O sea, porque hablar un idioma, o sea, ¿tú cómo lo interpretas? O sea, Lo que pasa es que, por decir, en traducción, en lingüística, se dice mucho que a veces el idioma forma nuestra realidad o la realidad forma nuestro idioma. ujú, Entonces sí, muchas veces la forma en la que percibimos el mundo se ve influenciada por el idioma que hablamos. sí. E incluso o sea, el sistema que manejamos, porque no todas las lenguas se hablan, ¿sabes? Pero sí hay una forma en la que la, lo que hablas altera, o sea, el idioma que hablas puede moldear la forma en la que percibes la realidad. Yo lo veo muy cabrón con este pedo de que hay palabras que no existen en otros idiomas, Sí, ¿no? O sea, que para expresarlo tienes que usar por completo o sea, otro contexto para poder llegar a eso, ¿no? ajá. Sí, porque justo, o sea, porque o sea, nuestro idioma también se ve influenciado por nuestra realidad. Y muchas veces, o sea, lo que en inglés es una palabra, aquí necesitamos tres para expresar lo mismo. O al revés, ¿no? O sea, en español tenemos una palabra como, no sé, apapacho, Ujú. que en inglés no existe. ¿Cómo le describes a alguien que es un apapacho?
A cute hug. Muy bien. Tú muy bien. B1. Pero sí, o sea, la verdad es que esta percepción que tenemos cambia mucho y sin duda como que saber otros idiomas te da la posibilidad de tener más herramientas para expresar ciertas cosas, Sí, ¿sabes? lo que sientes, ¿no? Y Lo que quieres decir. sientes, o sea, lo que ves. Ajá. Y eso es muy bonito porque incluso se ha visto que cada idioma despierta partes diferentes de nuestro cerebro. O sea, se almacena como en lugares diferentes de nuestro cerebro los diferentes idiomas que llegamos a hablar y se despiertan de forma diferente y por eso, o sea, incluso hay una teoría que dice que nuestra personalidad cambia un poco dependiendo del idioma que estemos hablando. Como fragmentado. No más. Sí. O sea, yo por eso cuando hablo inglés me dan ganas de llevar un poco de libertad. No, pero está... De democracia. Cuando hablo inglés digo, como que les hace falta un poco de democracia. Sí. What the hell is a kilometer? No, pero yo no sabía eso. O sea, por Sí. ejemplo, eso, ¿sabes con qué lo veo? Con cantar, ¿no? O sea, la voz cambia mucho cuando alguien canta en español a cuando cambia en inglés. O sea, hay Sí. gente que canta mucho más bonito en inglés que como canta en español. Ujú. Pero yo no sabía que, por ejemplo, los idiomas pueden alterar tantas cosas. Hablar un idioma Sí, puede o sea, alterar no es como que haya una diferencia, sí. sí, tipo fragmentado, o sea, no tanto, pero sí a lo mejor en inglés te vuelves un poco más extrovertido o más bromista, a lo mejor, ¿no? O no te da tanto miedo decir groserías porque no tienen tanta variedad de groserías como nosotros, Sí. ¿sabes? Entonces sí hace que cambie un poco la forma en la que te conduces con la gente incluso. Por ejemplo, he escuchado extranjeros que dicen que las groserías en español... Saben rico. Sí, o sea, dicen mucho eso. O sea, que las groserías en español es de que les cosquilleen la boca, Sí. o sea, de decirlas nada más. Sí. O sea, que se siente así como que les da ganas, así de decirlas. Ujú. Por eso, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, cómo construyes una grosería, cómo, no sé, o sea, se me hace muy bonito. Y por ejemplo, ahorita que decías que hay palabras que no existen, yo creo que la que a mí más me gusta, o sea, cómo puede variar tanto es te amo. Sí. O sea, o sea, no sé en otros idiomas, ¿no? O sea, como en francés, que también sabes. Ujú. O en chino, que nuestro productor está aprendiendo chino. ¿Cómo se dice te amo? Buay. Why? Yo y I, amar. Ajá. Pero, por ejemplo, la diferencia que existe en el inglés que es I love you y es lo mismo a te quiero. Eso sí, no sé, si sea lo mismo Sí. que quiero o te amo. Ujú. Ajá, o sea, porque yo me acuerdo que cuando me enseñaron, o sea, las primeras clases que tuve de inglés me decían, es que I love you es Te te quiero. quiero, ¿no? Ujú. Y yo le preguntaba, ¿y cómo le digo a alguien que lo amo? Sí. Y me decía, I love you, y es como... No, sí. Sí. Hay una canción de Pero en, José José inglés, que la explica. pero en inglés no funciona. Ajá. Y por ejemplo, o sea, ¿Cómo la traducirías? Es que sí está difícil porque, por decir, aquí cuando decimos I like you, ajá, bueno, mejor dicho, en inglés, I like you significa un poco más como me agradas, sí. como me caes chido. Ah, ok. Y en español si le dices me gustas a alguien es como Ajá. sí tengo sentimientos, ¿sabes? ¿Y O cómo sea, se dice me gustas en inglés? ¿Cómo lo dirías? I like you. Sí, Es que o cambia, lo que he visto es que cambia el tono. O sea, Sí. puede ser I like you. Like, As a tú, friend. Mi friend, Ajá. pero también puede ser como más, ¿no? Sí, Sí. o por decir ahí sí ya tienen conceptos como crush, que ya significa esto como, ok, sí siento atracción hacia ti, como admiración y esto. Y eso es por decir algo que aquí mínimo en México hemos adoptado mucho, o sea, decir como, es mi crush. Sí. Y por ejemplo, en ese caso, se dan muchas, en las novelas o en las Ujú. películas de romance, se dan muchas como este juego, ¿no? De I like you. Y le dice, I like you too. Ajá. Y es como, no. I like you. Sí, sí, como, Pero, sí. pero te amo se me hace, por ejemplo, muy bonito en español porque es como el extremo de amor, ¿no? O sea, es como Sí, o sea, sí es un sentimiento de... completa no, devoción. sí, exacto, o sea, de emoción completa de que sí, te amo, tengo sentimientos muy intensos hacia ti y no es como en inglés que es como, I love you. Y hasta se siente incómodo. O sea, bueno, a mí me incomoda mucho
siento que decir te amo trae mucha responsabilidad, ¿sabes? O sea, siento que hasta cuesta, ¿no? O sea, te Antes pesa hay la lengua. muchas cosas que puedes Sí. Sí, sí, sí. O sea, le Sí, puedes hay decir muchos te niveles, adoro, ¿no? te quiero mucho. decir. Pero siento que ya soltar un te amo, o sea, pesa, hasta te pesa la lengua, ¿no? Así Sí, de, pero también eso tiene que ver con la cultura. O sea, por decir, en Francia, por decir, la gente se da su primer besito y para ellos ya eres pareja. Y aquí es como, no, hay que- no, hay muchos pasos después de eso. Un viernes cualquiera. Un viernes en Jaibola. No, no me ha tocado, pero... y- pero bueno. ¿Cómo? Es que, güey, luego veo cómo me veo sonriendo y me da cringe. O cringe, ¿no? O sea, Cringe. que es algo que adoptamos mucho aquí, ¿no? O sea, creo que lo más cercano sería como decir, me da Como ñañaras. pena, ajá, así como Ajá, pena ajena. pero creo o que algo así. hasta es difícil como explicarlo. Sí. Sí. O sea, Yo vi una publicación en Facebook así, pero totalmente coloquial y en sentido cómico de ñañaras. Que decía, ¿por qué decir cringe cuando está. Ñañaras. cuando- Pero ñañaras es creo que cosquillas en el culo. Sí, o sea, te da costillas en el fufurufo. Entonces, Y por ejemplo, o sea, ya cambiando ahora el tema radicalmente, Ya empieza lo difícil. ya empieza lo difícil. Parte importante de este podcast es hablar acerca de las decisiones de carrera, o sea, cómo llegaste ahí, algo que hayas experimentado, porque siento que a mucha gente le sirve, tal vez hay alguien allá afuera que quiere estudiar traducción y no lo había considerado una posibilidad, Sí, claro. O que no lo conocían. o que no lo conocían. Ujú. Y por ejemplo, ¿tú qué les dirías a esas personas que piensan o que no sabían o que... Yo les diría que investiguen, porque también pasa que mucha gente dice, me gustan los idiomas y se meten a traducción y Ujú. luego se decepcionan un poco porque se dan cuenta que es mucho leer. Hay gente a la que no le gusta leer. Es muy de estar sentado en la compu investigando. Si no te gusta investigar, no te va a gustar la carrera. A lo mejor les gusta más dar clases de inglés o de idiomas o estudiar la parte de lingüística. Entonces, como que a veces hay mucha confusión con otras carreras, como idiomas Ajá. o como intérprete, que no es lo mismo, van muy de la mano, pero no es lo mismo. O con lingüística, con, no sé, incluso con letras, o sea, estudiar letras inglesas, letras Francesas. cosas así, se rozan mucho, pero no es lo mismo. Y sí es como investigar qué es lo que te gusta. Sí, porque no lo había pensado nunca hasta que lo mencionaste ahorita, pero hay una gama muy amplia dentro de un rubro similar que es este gusto por otros idiomas. Sí. Entonces, tu consejo para alguien que está debatiéndose es que investiguen bien, Ujú. porque puede ser que se vayan con la finta y al final sea otra Sí, cosa. al final a lo mejor no les gusta o piensan que se equivocaron o no es lo que esperaban de la carrera, porque también a veces es un poco como solitaria, Ujú. porque pues estamos como en la compu, escribiendo nada más, normalmente en home office, Ujú. y si a lo mejor te gusta más socializar y eso, pues necesitas como Otra cosa. otra cosa, ajá, o no te gusta leer, a lo mejor te gusta más Conversar. y te puedes ir más hacia ser intérprete o ser intérprete traductor porque no está peleado, pero no es lo mismo. Ok. Y bueno, llegando a este proceso, o sea, que escogiste una carrera, de que, o sea, fueron tus experiencias. En este podcast también hablamos mucho acerca de una experiencia en específico que haya definido estos 20 años que has vivido y que tienen relación, por si se lo preguntaban, con el juego del principio, ¿no? O sea, ¿qué prefieres acerca de perder amistades, ¿no? Y creo que es algo muy complicado porque creces con tus amigos toda la vida. Hay amigos con los que creciste y pasaste momentos y experiencias muy cabronas y que llega un momento en el que la vida los manda por caminos muy separados, Sí. ¿no? Y creo que es algo que le pasa a mucha gente, creo que nos pasa a todos, Ujú, ¿no? Y a ti te tocó vivir una experiencia Sí. similar, ¿no? ujú. ¿Cómo sentiste? O sea, tú
para ponerlos un poco en contexto, tú tenías un grupo de amigos. De amigas. Muy cercano. Muy o sea, cercano, con los que conviviste en la secundaria, ¿no? Sí, Y llegas a esta edad de los 25 sí, 24, 25. y de repente hay un cambio, ¿no? Sí. O sea, este grupo que tú decías, tú te veías a largo plazo, porque creo que es algo, ¿no? O sea, vas creciendo con tus amigos y dices, ajá, así como Sí, Friends te o como imaginas How I eso, Met Your así Mother, como, ¿no? ajá. Ajá, o sea, así dices, y van a ser los tíos de mis hijos. Ujú. Entonces, pasa lo que tiene que pasar y se alejan. Sí, ¿Cómo afrontas o cómo es que dijiste, tengo que hasta aquí. soltar? Sí. Pues, o sea, desgraciadamente sí fue como un quiebre muy fuerte. A lo mejor no fue tan pacífico como solo alejarnos. O sea, sí hubo como un conflicto. Ujú. Pero, en primer lugar, mucha terapia. Eso me ayudó mucho. Pero creo que al final fue como entender que no estábamos en los mismos lugares y que pues a lo mejor yo me había relacionado con estas personas desde un poco la ansiedad y el no querer soltarlas, ¿sabes? O sea, fue el como aferrarme a esas amistades porque justo, o sea, yo las veía como madrinas en mi boda y tías de mis hijos y fue como un poco aceptar que eso no iba a pasar. Y sí fue un proceso como muy solitario, pero al mismo tiempo como que al paralelo pasaron muchas cosas que me acercaron a nuevas personas, o sea, como tú, o sea, tú me apoyaste mucho en ese proceso y fue darme cuenta también que había muchas personas que me querían, que no estaba sola, que estaban ahí como para apapacharme, para cuidarme y decir como, bueno, ¿sabes qué? O sea, no pasa nada, puedo hacer nuevos amigos. Claro que esta pérdida duele y duele más por la forma en la que se dio, pero a lo mejor estas personas ya no estaban como aportando tanto a mi vida en ese momento, ya no estaban como haciéndome bien, ni yo les estaba haciendo bien a ellas, ¿sabes? Porque sin duda había cosas como muy toxiquillas en esa relación, o sea, tanto de un lado como del otro. Y al final dices como, no, me hace mejor, o sea, me hace bien soltarlo. Es difícil y va a doler, pero tengo otras redes de apoyo que están ahí para no dejarme caer. Y creo que es complicado porque siempre digo es complicado mucho, pero la vida es muy complicada. Los 20 son Los complicados. 20 son complicados. Pero, o sea, estamos muy acostumbrados a la idea de terminar una relación romántica, pero nada te prepara, creo, como a perder amistades. Y como dices, más que nada con las que te veías, con las que creciste, Sí. que pasaste cosas, porque estamos hablando del final, ¿no? O sea, de que pasaron cosas, o sea, de que ya no se entendían, pero hubo momentos Mucha historia. muy Sí. bonitos. Sí, claro, o sea, porque a estas personas yo las conocía desde los 12 años y como que perderlas así, sí fue así como de, oh, mi corazón. Ujú. Pero sí, o sea, no todo fue malo, sin duda, pero creo que incluso cuando vas creciendo te das cuenta como, ah, a lo mejor esto no es tan sano. O sea, nos estamos relacionando como estas niñas de secundaria a lo mejor, pero ahorita de adultas eso ya no funciona, eso ya no nos sirve, ya no nos hace bien. Y dices como, sí fue muy bonito, o sea, sin duda ahora ya pasé las etapas del duelo y ya lo puedo ver como con cariño de, ok, sí terminó, pero nos la pasamos muy bien y pues hay buenos recuerdos Sí, de eso, pero ya no quiero volver a ese lugar. Estoy en otro lugar, aprendí a relacionarme de otra forma y me siento muy feliz ahorita. y lo que decíamos, ¿no? O sea, la gente cambia. Sí. En tu caso hubo un conflicto, pero va a haber veces en las que en la vida te encuentras con amigos con los que te entendías muy bien. Yo, por ejemplo, de mi lado, soy una persona muy nostálgica y melancólica. Ujú. A eso antes le llamaban depresión los psicólogos. Pero Arriba sí, la sertralina. y a mí me tocaba mucho o sea, tenía amigos del pasado que yo añoraba mucho esa amistad
y hacía todo por buscarlos y reconectábamos, pero ya cuando estabas ahí decías, ¿Qué hago aquí? y ya no es lo mismo. Sí, no, ya no es lo mismo. O sea, ya se siente, el vínculo que teníamos ya se siente completamente diferente. Sí, pero bueno, creo también que es porque dentro de este conflicto, pues yo me estoy como reconciliando con una persona, pero creo que también es válido decir, sí quiero reconectar contigo, pero acepto que no somos las mismas personas que éramos Ajá. en ese momento, o sea, como este espacio de decir, vamos a conocernos otra vez y ver si estas nuevas personas que somos Ujú. se llevan chido. Sí, porque hay veces que se da, ¿no? O sea, a mí Sí. me ha tocado reconectar con gente del pasado y vernos de nuevo y decir, güey, o sea, Pues nos pasó a ti y a mí. sí, o sea, y todavía hay como esto y se puede dar esta amistad y hay Ujú. veces que no, ¿no? Sí. Y creo que está bien soltar. Sí, o sea, sí, está bien soltar y está bien recordar las cosas con cariño, pero decir, ya no estoy ahí. Y está bien decir, ya lo solté, ya no quiero regresar a ese punto o ya no conectamos igual. Y no significa que no te quiera o que No te quise. no te quise, simplemente estamos en dos páginas completamente diferentes y a lo mejor en el futuro nos volvemos a reencontrar, pero En este momento. en este momento no. Sí. Ujú. Y hay veces que acabas mal y se pelean y hay conflictos, pero muchas veces tal vez ni siquiera es el conflicto, ¿no? Lo que pasó. Sí. Muchas veces es todo lo que está arrastrando esa relación y esa amistad que ha llegado a niveles tóxicos y puede ser por el lado de las dos partes, ¿no? O sea, Sí. tendemos a villanizar. Me acabo de sacar esa palabra de la manga. Del inglés. Tendemos a hacer como esto de encasillar a las personas en buenos y malos Sí, y a vernos a nosotros como los héroes de nuestra propia historia y entonces no vemos que hay todo un contexto, ¿no? sí, claro. Y es que justo hay una frase que dice como, todos somos villanos en la historia de alguien, ¿no? Entonces también es aceptar que mi verdad y mi historia es como yo lo viví, pero no significa que sea como La verdad. la verdad universal y que yo hice todo bien y estas personas hicieron todo mal. No, claro que hubo, o sea, desde su perspectiva, Tal vez eres tú, ¿no? tal vez la villana soy yo. Y está bien. O sea, eso es lo que ellos sintieron. Ujú. Pero pues también es aceptar eso, ¿no? O sea, como decir, ah, yo también lastimé. Yo también hice cosas que a lo mejor no estuvieron bien. Y cosas que afectaron a los demás. Y obviamente yo desde mi perspectiva digo, no me la pasé bien. Pero pues nada me asegura que ellas sí. Y por ejemplo, en todo ese proceso de soltar y de volver a... O sea, ¿qué fue lo más... O sea, qué fueron los sentimientos más duros que afrontaste? Y contra los que una persona que puede estar escuchando esto, que estuvo en tu misma situación o que está pensando, ¿con qué sentimientos crees que se vayan a enfrentar o que te enfrentaste tú? O sea, ¿cómo fue ese proceso, no? O sea, porque ya Sí. vimos el punto máximo, ¿no? Se rompe Sí, y es lo aceptar lo que dices. Sí. Pero luego, ¿qué sigue? Pues creo que lo primero es aceptar que es un duelo, ¿sabes? O sea, a veces queremos como decir, ni me dolió. Yo, mira, fabulosa. Y no, se vale aceptar que fue una ruptura y que es un duelo, es una relación que se rompió. Y te puedes llegar a sentir muy solo porque dices como, no tengo amigos, ¿no? Pero creo que es también ver que, ok, sí tengo amigos. Hay gente a mi alrededor, no solo estas personas, hay gente a mi alrededor que me está acompañando en este proceso y que a lo mejor esto es lo que necesitaba para abrirme un poco más, abrir más mi perspectiva, abrirme a conocer gente nueva y sí, o sea, darte cuenta que a lo mejor no vas a reemplazar esas amistades, porque la gente no se reemplaza, pero sí vas a formar nuevas amistades con las que a lo mejor vas a conectar de una forma más madura y más sana y a lo mejor esos sentimientos de soledad van como bajando un poco, pero creo que tienes que estar abierto a conocer gente nueva. Sí. ¿Y qué haces con la nostalgia? O sea, cuando ves algo que te recuerda a esa persona Sí, o ves algo y yo creo que algo ahorita hoy en día, ¿no? Un sentimiento muy cabrón es cuando
ves algo en TikTok y dices, ah, o sea, tienes Sí. ese y dices, ah, para él, para ellos, para él, Sí. para ella. O ver que se reunieron. Ajá. Pues la verdad es que sí lo empiezas a manejar como, ok, pues a como yo lo vi fue, qué bueno que la están pasando chido. Yo también por mi parte la estoy pasando bien y pues, ok, ellas con su vida y yo con la mía. Y se vale decir como sí las extraño, porque es normal extrañar a la gente, pero decir, quiero volver ahí. La verdad, a lo mejor no, o a lo mejor sí, me interesa pues recuperar esos vínculos desde otra forma, ¿no? Entonces, pues la nostalgia creo que es buena siempre y cuando no te quedes enfrascada en ella, ¿sabes? O sea, en decir, ¿qué quiero hacer a partir de esto, de esta ruptura? ¿Quiero regresar o quiero avanzar? ¿O quiero cambiar a lo mejor la forma en la que yo me estoy relacionando con esas personas o con personas nuevas? Y darte cuenta también, aceptar que la vida de estas personas sigue sin ti. Sí. No, o sea, es lo que, o sea, yo creo que, yo me acuerdo, perdí una amistad hace no mucho y yo me acuerdo que yo decía, es que yo quiero saber que me extraña, Sí, a mí también me pasa. ¿sabes? O sea, Sí. y quiero saber que fui como importante y que me extrañan y eso, ¿no? Y luego es darte cuenta de que el mundo sigue sin ti. Sí, y eso no te asegura que la persona no te extrañe, porque probablemente tú también fuiste muy importante para esa persona, Ujú. pero tú seguiste con tu vida, como en Robot Dreams. Ah, con Robot Dreams, O sea, tú sí. seguiste con tu vida y esta persona tiene derecho a seguir con su vida. Sí. Y está bien. Duele, claro, porque siempre a lo mejor nuestro ego, nuestro orgullo nos dice, quiero que me extrañes, Ajá. quiero que te la pases bien solo si estoy yo. Pero no funciona así. No, Entonces también es aceptar eso. sí, Un poco dejar de lado nuestro ego. sí. Está denso. Está denso, ¿no? O sea, creo que nada te prepara y más que nada porque son amistades. Ya a esta edad todos tenemos amistades que construimos en la prepa y en Sí. la secundaria. Y ya hablar de la prepa es 10 años, ¿no? O sea, Sí, 9 claro. 10 años. Qué fuerte. Y hablar de la secundaria es todavía más, ¿no? O de la Sí. primaria y ya es decir, ¿sabes qué? Pues romper ese lazo, o sea, que es, no, o sea, hay gente que dice, güey, llevo más siendo amigo de este güey que con todas mis parejas juntas, ¿no? O Sí, sea, o me han visto pasar por todo eso. sí, y me han visto crecer y me han visto cambiar y me han apoyado y tal vez hubo gente que estuvo para ti en momentos bien duros. Y tal vez hay gente que estuvo para ti en momentos bien duros y que de repente llegas y dices, "Pues ya". Sí, pero aparte creo que también algo difícil de los 20, y creo que he escuchado a mucha gente decirlo, es que es un poco más difícil hacer amigos a esta edad. O sea, conocer gente nueva, porque normalmente nuestros amigos vienen De la de la escuela. Ajá. Y de repente aquí en el trabajo es como, me voy a hacer amigo del señor de 56 años, ok, qué padre, pero Ujú. a lo mejor no estamos en el mismo canal y ¿cómo voy a conocer gente nueva? Y aparte, o sea, lo que dijiste hace rato, ¿no? O sea, hay carreras muy solitarias. Hay carreras muy solitarias, claro. O sea, a mí también me pasó que yo me considero alguien muy social, pero mi carrera también por este mismo desconocimiento es muy chiquita. O sea, de mi generación salimos 2. Bueno, eso sí es muy chiquito. O sea, eso sí es muy chiquito. Y entonces es como de, ok, de repente ves a todos tus amigos que estudiaron Derecho. derecho o economía, que Ajá. dices, güey, son generaciones de Sí, muchísima sí. gente. Y yo soy 2. Entonces dices como, ¿cómo voy a hacer amigos? Pero creo que también algo que aprendí es que tienes que ponerte tú en esos escenarios Ujú. para poder hacerlo. O sea, ¿cómo quieres conocer a lo mejor gente nueva si estás en tu casa encerrado? No, tienes que a lo mejor abrirte un poco más y pues esforzarte en decirle a tu amigo como, invítame a tal lado. O vamos a este lado, voy a meterme a clases de algo y vas a empezar a hacer amigos en el proceso, Ujú. ¿sabes? O sea, también tú tienes que tener esa apertura y moverte hacia ese lugar donde quieres estar. Y, o sea, ahorita que dijiste los 20, ¿no? O sea, Ujú. retomando este tema de que los 20 es una edad muy complicada en el que yo creo que es el principio de todos estos temas, ¿no? Sí. O sea, porque creo que es algo que puede golpear a los 30, a los 40,
pero creo que empieza, o sea, es En cuando los aquí, 20, ¿no? Es cuando sí. empieza y que lo empiezas a sentir más real. Pero, por ejemplo, en toda esta experiencia, o sea, ¿qué, por ejemplo, de la cultura pop Ujú. sentiste que fue como una especie de ancla para ti? O sea, que dijiste, esto me ayudó. Sí. Yo creo que One Direction. O sea, la verdad es que en su momento conecté con muchas amigas por este amor por One Direction Ajá. y de hecho hasta la fecha como que sigue pasando, que es como, me gusta mucho, ay, a mí también, Mm, amigas. Y, o sea, y eso sí trae como cierto sentimiento como de, ay, pues cuando estaba adolescente y sus canciones, como que me evocan esa época, a lo mejor un poco más sencilla, un ujú, poco más feliz. Y también fue como una parte de descubrir un poco hasta mi identidad en ese momento, ¿no? De decir, ah, esta es la música que me gusta. ujú, Voy a cantarla, voy a hacerla, quiero entender las letras, voy a ponerme a ujú. estudiar inglés. Y fue algo que hizo eco, ya, o sea, bueno, una cosa, es algo que ya a tus 20 es como tu lugar seguro, Sí, ¿no? sí, o sea, todavía cuando necesito estar feliz, me pongo One Direction y se siente como un apapacho. Mm. Ujú. Sí. Y por ejemplo, hablando ahora de ecos, ¿qué de tu infancia crees que el día de hoy, o sea, el día de hoy hace un eco en la persona que eres? Mm, creo que fue un poco a lo mejor esta parte de querer ser aceptada o querer ser querida. Ujú, De niña, pues fue algo que me afectó porque me hicieron bullying. ajá, Eso influyó en cómo me relacionaba con la gente, ujú, de decir, por favor, quiéreme. ujú. Y creo que justo cuando empecé a darme cuenta de esto, dije, ah, ok, o sea, esto es algo que viene de mi yo chiquita. Mi yo chiquita quiere que la quieran. Y está bien, o sea, le voy a enseñar a mi yo chiquita que sí la quieren, que no tiene que trabajar por ganarse ese cariño, ¿no? Que sin duda es algo que he aprendido en los últimos años y es un trabajo en proceso, pero creo que eso fue algo que hizo, me doy cuenta que repercutió mucho en quién soy ahora y en cómo me relacioné con la gente en su momento. Sí, o sea, porque creo que hay veces que estamos haciendo algo, estamos repitiendo patrones, estamos viviendo una situación y de repente te llega como, o sea, como que dices, Se te encienden las alarmas. ajá, o pasa en el psicólogo, ¿no? A mí me pasó en el Sí, psicólogo también. Y dices, ahí fue. sí, O sea, dices, ahí está. O sea, sí. eso explica quién O soy. quien está reaccionando no soy yo, Ajá, es mi yo chiquito, o sea, le pegó en un lugar que le dolió a mi yo chiquito. sí, Y, o sea, también creo que es parte también de apapachar a nuestro niño interior, ¿no? Que a lo mejor no sabía lidiar con eso y desarrolló herramientas que de adultos ya no nos sirven, pero en su momento fue la forma en la que sobrevivió. sí. Y que definieron tal vez quién eras. Sí, Ah, justo creo que perder amistades, ya sea porque te alejas o porque te peleas, sí es algo muy universal. O sea, después descubrí que no era la única ujú. y que es algo a lo mejor en lo que a todos en algún momento nos ha pasado y eso también hace que no te sientas tan solo, porque hay gente que puede empatizar con ese sentimiento de "Ah, me Sí. dolió". La razón por la que existe nuevamente este podcast es porque hay gente de nuestra edad o más grandes que se empiezan a enfrentar a estas cuestiones y que es a partir de ahora que nos cae el 20 de la infancia. Tenemos muchas cosas que nos sirven de ancla Ujú. y que hemos pasado por momentos bien cabrones que tienen que ver con nuestra vida personal y hay otras personas que la elección de carrera pues también es muy importante, ¿no? Sí, Entonces ahorita es como, ¿qué eco en tu infancia hace, o sea, qué de tu infancia hace eco hoy en día? Porque sí es cuando dices, o sea, te das cuenta y dices, de aquí viene. güey, ¿cómo es que algo después de tantos años, el día de hoy sigue siendo, o sea, una base bien cabrona de quién soy, Sí. ¿no? Y como dices, o sea, conciliar con esa persona y darte cuenta de que a veces no estás reaccionando o no se está relacionando Ujú. la Gaby o el Johan o el Alessandro o el Saúl o el Lupin
de Veintitantos. de veintitantos. O sea, que es más bien es tu versión de 8 años, tu versión de 10 años, que es ese trauma, ¿no? Sí, Entonces es algo también muy universal para todos nosotros. sí. Y ya para terminar, pues este podcast, este gran capítulo, muchas gracias por venir. De nada. ¿Qué consejo le darías a alguien que puede estar en una situación similar a la tuya, o que va a entrar a los 20, o que esté escuchando esto y que tal vez necesita unas palabras de aliento? O sea, ¿qué le Sí. dirías a esa persona? Pues yo le diría que no tenga miedo, que sí, a veces a lo mejor estos cambios tan radicales como irte solito a otro país o perder amistades, sí en su momento pueden ser muy fuertes, pero te empiezas a dar cuenta que a lo mejor no estás solo. Ajá. Bueno, te empiezas a dar cuenta que no estás solo y que también es muy valiente soltar y empezar de nuevo. Y a veces empezar de nuevo de verdad te hace ver todo con otra perspectiva y conoces gente muy chida en el proceso. Es muy, muy padre, pues, construir algo desde cero también. Da miedo, pero es muy satisfactorio y es muy bonito. Y nunca es tarde. Y nunca es tarde, exacto. O sea, a lo mejor no te fuiste de intercambio en la universidad, o sea, en la carrera, pero te puedes ir en la maestría o puedes buscarlo en el trabajo. Hay muchas opciones. O sea, el chiste también es moverte. Moverte, investigar, prepararte para cumplirlo si quieres. Y nunca es tarde tampoco para ser amigos. Sí, no, tampoco, pero también tienes que moverte. Bueno, pues eso sería todo por este capítulo de esta semana. Creo que es un tema muy cabrón de abordar, esto de perder amigos, esto de enfrentarte como a vivir en otro lugar, ya sea por intercambio, por aventarte de ser foráneo, ¿no? O sea, que creo que es algo tal vez, o sea, más universal. Pero, pues, gracias por venir, gracias por compartir tu historia, gracias por abrirte aquí. Yo sé que no es fácil hablar de eso. Yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo ser así de honestos. Y gracias nuevamente por Gracias por invitarme. dejarnos escucharte. Ella es Gaby, traductora. Sí. Y pues bueno, yo fui Johan. También. Amigos, Y buscamos nuevos amigos. buscamos nuevos amigos. Y pues este podcast es producido por Alessandro Santander, Saúl Hernández y Lupin, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós.